En 1957, cuando McDonald's duplicaba la cantidad de restaurantes que abría cada año, una pequeña empresa poco conocida de Florida llamada Instaburger estaba al borde de la bancarrota y luchando por mantener sus puertas abiertas. Sin embargo, este negocio en quiebra luego se transformó en el imperio global Burger King, que genera miles de millones de dólares anuales y opera en más de 100 países. La verdad de cómo lograron esto es una locura, e involucra destrozar su propio equipo con un hacha. Pero aunque Burger King es indudablemente una inspiradora historia de éxito empresarial de desvalidos, también hay un giro oscuro porque el secreto del éxito de Burger King fue robado. En 1952, la locura de los car hops en Estados Unidos alcanzaba su punto máximo. La gente en todo el país sustituía las comidas caseras por hamburguesas baratas, papas fritas y malteadas servidas en sus autos por meseras con sombreros de papel. Quienes encabezaban el movimiento de la comida rápida eran los hermanos McDonald, que iniciaron un negocio de comida rápida y lograron construir un restaurante sumamente popular gracias a su cocina de estilo línea de ensamblaje, a la que llamaron su sistema de servicio rápido. Esto les permitía producir grandes cantidades de comida muy rápido, y mientras multitudes de personas hacían fila para comprar sus hamburguesas, era evidente que era un éxito. Un día, Keith Kramer y su padrastro Matthew Burns visitaron el restaurante de los hermanos McDonald. Habían escuchado sobre su popularidad y que este puesto de hamburguesas estaba generando una ganancia de $100,000 al año, lo que hoy en día sería más de $1 millón. Querían comprobarlo ellos mismos. Cuando Keith y Matthew llegaron al restaurante McDonald, cumplió expectativas. Quedaron tan impresionados con la operación eficiente de los hermanos McDonald que empezaron a investigar cómo podrían lograr algo similar ellos mismos. Claramente había una oportunidad de negocio para llevar este tipo de modelo de comida rápida a otras partes del país. En ese momento, los hermanos McDonald solo tenían una tienda. Sin embargo, Keith y Matthew necesitaban una manera de descubrir cómo producir comida en masa tan rápido. Y durante su investigación se toparon con dos equipos culinarios llamados máquinas Milagro Insta. La primera era la máquina Insta Shake, que hacía 4 sabores de malteadas a unas 6 por minuto. La segunda máquina, el horno Insta Broiler, usaba una cinta transportadora automatizada con elementos calefactores eléctricos para cocinar hamburguesas de res y tostar la misma cantidad de panes al mismo tiempo. Tras hornearse, los panes caían en una canasta y las hamburguesas bajaban por una rampa a una bandeja caliente con catsup, mostaza, pepinillos y condimentos especiales. El horno Insta Broiler convertía carne cruda en hamburguesa con salsa en solo 90 segundos, permitiendo producir unas 400 por hora. Para Keith y Mateo, enfocados en volumen y eficiencia más que en calidad, esto era ideal para el sistema de servicio rápido de McDonald's. Keith y Mateo hicieron un trato con el inventor de las máquinas Insta para usarla en su nuevo restaurante en Florida, llamado Instaburger. Este fue pues el predecesor de lo que más tarde se convertiría en Burger King. Primero usaron el nombre Instaburger, ya que Insta hacía referencia a las máquinas que preparaban las hamburguesas rápidamente. Así que, aunque a Burger King hoy en día quizá no le guste admitirlo, no hay duda de que Burger King se inspiró fuertemente en McDonald's. Todo el negocio comenzó porque Keith y Matthew querían intentar replicar el negocio de hamburguesas de comida rápida de McDonald's. Desafortunadamente para Keith y Matthew, el horno Insta Broiler que compraron para producir hamburguesas en masa rápidamente no era ni de cerca tan bueno como el intrincado sistema que McDonald's había creado. De hecho, pronto se dieron cuenta de que el horno Insta Broiler se descomponía casi cada pocos días. Era extremadamente temperamental y la calidad de las hamburguesas que producía tampoco era precisamente buena. Si el equipo que compraron no hubiera estado defectuoso, probablemente Burger King no existiría como lo conocemos, pero ya llegaremos a eso. Primero, sin embargo, ocurrió algo extraño. Durante la construcción del primer Instaburger en Jacksonville en 1953, Keith y Matthew conocieron por accidente a su primer franquiciado. David Edgerton iba a ser franquiciado de Dairy Queen cuando encontró el restaurante Instaburger a medio construir. David creyó por error que el edificio sin terminar sería una Dairy Queen y se detuvo tras hablar con Keith y Matthew pensando que ellos también serían dueños de una Dairy Queen. Por supuesto, Keith y Matthew le explicaron que en realidad estaban construyendo una cadena de restaurantes totalmente nueva llamada Instaburger. Pero al notar una oportunidad, los fundadores de Instaburger empezaron a convencer a David sobre su concepto de hamburguesas. Le enseñaron una demostración de sus máquinas Insta recién compradas, capaces de hacer hamburguesas rápidamente.
y afortunadamente ese fue un día en que la máquina funcionó perfectamente. Cuando David vio esto, quedó asombrado. Salió de Jacksonville convencido de haber visto el futuro de la comida fuera de casa y deseaba participar. Poco después, David canceló su trato con Dairy Queen y firmó un contrato con Katie Matthew para abrir su propia tienda de Instaburger que estaría ubicada en Miami. Así que antes de que siquiera abriera el primer restaurante de Instaburger, ya tenían a un franquiciado listo para abrir una segunda tienda. Pero antes de aceptar el trato, David hizo una sugerencia clave: cambiar el nombre de la compañía a Instaburger King. David creó un logotipo con un rey caricaturesco sentado sobre una hamburguesa y abrazando una malteada gigante. Dejó el garabato a Keith y Matthew, sugiriendo usarlo como marca. A ambos les gustó enseguida. La palabra rey le dio a la marca una sensación más premium, y tener un personaje con el cual asociar la marca la hizo mucho más única que simplemente Instaburger. Cuando la primera tienda abrió en Jacksonville en abril de 1953, el restaurante tenía un letrero de 12 pies sobre el techo con el logotipo y el nombre sugeridos por David. Instaburger King ya operaba oficialmente y el futuro parecía prometedor. Un año tras abrir en Jacksonville, Keith y Matthew buscaron más franquiciatarios repartiendo volantes que decían que Instaburger King era el mayor avance en servicio de alimentos en 50 años. La propuesta incluso sugería que una inversión de $20,000 en una franquicia como la de ellos podría pagarse sola en tan solo un año. Si hubieras visto uno de estos volantes entonces, habrías creído que era una gran oportunidad para abrir tu restaurante Instaburger King. Si hubieras creído eso, te habrías equivocado y probablemente perdido mucho dinero. El servicio de Instaburger King era claramente confuso para los clientes. Pedías desde el auto en una ventanilla y pagabas antes de recibir la comida. Algo raro en esa época. Luego te daban un boleto numerado por cada artículo comprado y después llevabas ese boleto a una segunda ventanilla separada para recoger tus artículos. Pero a menudo tenías que repetir todo tu pedido de nuevo. El sistema era bastante frustrante para los clientes, quienes estaban acostumbrados a que les llevaran la comida a sus autos y pagar después de que se la entregaban. Los fundadores de Instaburger y su primer franquiciatario, David, pensaban que los clientes solo requerían tiempo para adaptarse al sistema, aunque el sistema no estaba bien diseñado desde el inicio. Sin embargo, el mayor problema era que su máquina Instabroiler para hacer hamburguesas era muy poco confiable y solía descomponerse durante el día. Y claro, el atractivo de Instaburger King era su comida rápida y barata. Pero si sus hornos seguían descomponiéndose y necesitaban ser reparados, la comida no era tan rápida. Y en realidad, ni siquiera era tan barata. Sus hamburguesas costaban 18 centavos, mientras que sus competidores vendían hamburguesas similares por 15 centavos, así que los fundadores Keith y Matthew no estaban obteniendo la aceptación que esperaban con su primer restaurante Instaburger King en Jacksonville. David Edgerton, primer franquiciado de Instaburger, abrió su tienda en Miami el 1 de marzo de 1954. Al igual que los cofundadores, tuvo un inicio difícil por el equipo poco confiable para hacer hamburguesas. David aún creía firmemente que su experiencia de comida rápida era el futuro. Pero David sabía que para hacer fortuna en comida rápida necesitaría muchas sucursales. Nunca se iba a volver rico teniendo solo una franquicia. Así que estuvo de acuerdo con Katie Matthew en que él podía encargarse de toda el área de Miami y abrir más sucursales de Instaburger ahí. Ahora, quizá te estés preguntando, ¿cómo podía David permitirse abrir más tiendas si la primera apenas acababa de abrir y ni siquiera le estaba yendo tan bien? Y tienes razón, no podía permitírselo. David invirtió todo su dinero en esta primera tienda pequeña en Miami, que aún no tenía muchas ventas. Así que, sin más capital propio para invertir, necesitaba traer a un socio. David contactó a varios restauranteros, pero todos rechazaron la oferta, lo cual no sorprendió, ya que su primera tienda apenas tuvo éxito. Sin embargo, uno de los restauranteros con los que habló le recomendó a David que hablara con un hombre que era dueño de un pequeño restaurante local llamado El Puente Brickell. Aquí conocemos al cuarto y último protagonista, y quizá la persona más importante en la historia de Burger King, James McLemore. James McLemore tuvo un comienzo difícil en la vida, por decirlo menos. Nació en 1926 en una familia acomodada de Nueva York.
Su padre perdió la fortuna familiar en el colapso bursátil de 1929. El querido abuelo de James falleció poco después, y muchos creen que el repentino giro financiero negativo de la familia provocó el deterioro de su salud. Mientras tanto, la madre de James fue internada en un hospital psiquiátrico, o como se le conocía en ese entonces, un manicomio. James no volvió a ver a su madre porque no permitían visitas de niño. Honestamente, tal vez eso fue lo mejor, ya que esto fue a principios de los años 30 y esos hospitales parecían sacados de una película de terror. Recuerda que en la década de 1930 uno de los tratamientos médicos predominantes para las condiciones de salud mental era la lobotomía, que literalmente consistía en cortar conexiones en el cerebro. Cuando el padre de James perdió su empleo por la Gran Depresión, se mudaron a la granja de su abuela en el campo. Pero un incendio arrasó todo el pueblo y su abuela se vio obligada a vender la mayoría de sus pertenencias para que la familia tuviera suficiente dinero para sobrevivir. Aunque el futuro de James parecía desalentador, gracias a su esfuerzo logró inscribirse en la Universidad de Cornell. Llegó con $11, pero se graduó en 1947 tras aprender habilidades de negocios y administración, y después de una serie de trabajos en la industria restaurantera, James ahorró suficiente dinero para abrir su propio restaurante, llamado el Bricklebridge, que estableció en Miami, Florida. Este restaurante, aunque no era especial, empezó a tener una modesta ganancia. En ese momento, James conoció a David Edgerton, el primer franquiciatario de Instaburger King. David fue a proponerle a James asociarse para abrir más tiendas Instaburger King. David solo llevaba 3 meses operando su primera Instaburger King, pero explicó que tenía derechos para abrir más tiendas en Miami y solo buscaba un socio comercial. James se sintió atraído de inmediato por asociarse y abrir varios restaurantes de comida rápida juntos. David y James, ambos graduados de Cornell, no solo se llevaban bien, sino que coincidían en que administrar un solo restaurante no era su meta. Preferían ser dueños de una cadena de comida rápida y creían que asociarse era la vía más rápida para lograrlo. David le propuso a James que su primer restaurante, Instaburger King, tenía una ganancia del 28% de las ventas, una suma considerable para una operación pequeña. Por eso James casi aceptó unirse de inmediato. Pidió revisar los libros para ver las ganancias él mismo. Desafortunadamente, James entonces descubrió que la fortaleza de David no era ni la contabilidad ni la organización. Cuando James pidió ver sus estados financieros, David le dio una canasta de duraznos llena de contratos, recibos y facturas pendientes. Esto resultó poco profesional y desorganizado. Cuando James revisó los registros financieros con aroma a durazno, descubrió que David estaba equivocado sobre la ganancia del 28% de la tienda. Instaburger King operaba con una pérdida del 56%. ¿Pensarías que James dejaría la idea, volvería a su restaurante rentable en Bricklebridge y olvidaría Instaburger King? Pero no lo hizo. James estaba más emocionado por la propuesta de David de asociarse para abrir una cadena Instaburger. Contra todo pronóstico, James y David formaron una sociedad. En sus memorias, James explica que tomó esta decisión financieramente cuestionable basándose en el hecho de que, aunque técnicamente Instaburger King estaba teniendo pérdidas, esto se debía principalmente a los grandes costos iniciales de arranque. Si la tienda se manejaba bien, el modelo era viable. Además, a James le agradaba a David. Ambos estaban de acuerdo en todo y compartían una visión similar. David compensaba su falta de habilidades contables con integridad y esfuerzo, cualidades muy valoradas por James. Así que los dos se convirtieron en socios de negocios. James vendió su restaurante Bricklebridge e invirtió hasta el último centavo que tenía en Instaburger King de Miami. Su contribución de $20,000 igualó la inversión total de David hasta ese momento y convirtió a los hombres en socios al 50-50 en el negocio. Aunque recuerda, el negocio actualmente estaba teniendo pérdidas, pero en realidad fue esta sociedad, James y David, la que daría forma al éxito futuro de Burger King, no los fundadores originales en Jacksonville. Sin embargo, antes de encontrar ese éxito, primero tuvieron que pasar por muchos más fracasos. Verás, podrías pensar que estos dos nuevos socios usarían la inyección de capital de James para pagar la deuda de su local en Miami y resolver la infinidad de problemas que afectaban su operación, como las hamburguesas de mala calidad, los hornos Instabroiler que se descomponían constantemente, o incluso el sistema de pedidos que no satisfacía a los clientes. Pero no usaron el dinero para nada de eso. En cambio, David y James se entusiasmaron demasiado con la idea de administrar varias sucursales. Y así aprovecharon su capital para abrir 2 nuevas sucursales, sirviendo el mismo producto mediocre, preparado de manera intermitente en el mismo equipo Insta defectuoso. James admitió después que abrir más sucursales antes de resolver su larga lista de problemas operativos fue un error crítico que llevó a la empresa al borde de la insolvencia.
Que él y David entendieran esto hace su siguiente decisión aún más confusa. Para evitar quedarse sin fondos, James convenció a Harvey Fruhoff, amigo adinerado de su suegro, de invertir $65,000 a cambio de la mitad del negocio. Harvey, tras dejar su empresa de remolques en Miami, que facturaba $200 millones al año, pudo arriesgar $65,000 en este nuevo concepto. Lo desconcertante es lo que David y James hicieron con la inversión recibida. En vez de pagar sus deudas, los socios abrieron 3 sucursales más en el sur de Florida. Para finales de 1956, Instaburger King de Miami estaba ahogado en deudas y cargando con 7 hornos Instabroiler trágicamente poco confiables que producían comida apenas decente. Por fortuna para David y James, su suerte estaba por cambiar gracias a un evento inesperado. Un día, durante un ajetreado turno de almuerzo, James y David oyeron el familiar ruido de la banda del Instabroiler deteniéndose. Esto significaba que la máquina volvió a descomponerse y estaría fuera de servicio durante la reparación, causando pérdida de clientes e ingresos. David apenas había reparado la máquina recientemente y ya estaba harto. Se enojó tanto con la máquina que agarró un hacha de su caja de herramientas y literalmente la destrozó. James estaba algo divertido, ya que él también odiaba la máquina por todos los problemas que les causaba, pero también le preocupaba que su operación estaría detenida hasta que pudieran construir y enviar un horno de reemplazo desde California. David, sin embargo, no quiso pagar por otra máquina defectuosa y prometió hacer una mejor. Con ayuda de un mecánico local, David, con mentalidad de ingeniero, cumplió su promesa y empezó a modificar una Instabroiler para hacerla más confiable. Tras 3 semanas de prueba y error, lograron un avance. David logró crear con éxito un nuevo asador a llama que utilizaba gas, no electricidad, para cocinar las hamburguesas. No solo esta invención resultó ser infinitamente más confiable que las máquinas antiguas, sino que al hacer que el asador funcionara con gas, David creó inadvertidamente el sabor a la parrilla que se convertiría en el sello distintivo de Burger King. Hasta el día de hoy, el hecho de que sus hamburguesas sean asadas a la parrilla sigue siendo una parte clave de su mercadotecnia. Esa decisión impulsiva de destruir su vieja máquina de hamburguesas con un hacha obligó a David a crear algo mejor, y lo consiguió. La nueva máquina para asar mejoró la empresa, permitiendo producir muchas hamburguesas constantemente sin descomponerse y aumentando las ganancias. Sin embargo, no fue solo esto lo que cambió su suerte. En realidad, fue un descubrimiento polémico lo que catapultó a la empresa al éxito. La máquina de David y James para hacer hamburguesas era más confiable, y como todo iba bien, visitaron Jacksonville para ver a los fundadores de Instaburger King. Las cosas no iban tan bien para Kate y Matthew. Todavía estaban desconcertados sobre por qué Instaburger King estaba fallando como concepto y habían llegado erróneamente a la conclusión de que su ubicación era la culpable de sus bajas ventas. Decidieron comprar un edificio prefabricado de acero inoxidable y movible para sus siguientes restaurantes. La idea era que si las ventas no eran suficientes donde establecieran el negocio, simplemente levantarían todo y se mudarían a otro lugar donde les pudiera ir mejor. Por eso David y James fueron a ver si debían incorporar esa idea en los Instaburger Kings de Miami que administraban. Pero después de estar sentados afuera de la tienda de acero inoxidable durante 2 horas, el restaurante no logró atraer ni a un solo cliente. Literalmente nadie compró nada. Así que James decidió salir a caminar por la zona. Y a solo una cuadra del reluciente y nuevo Instaburger King, James descubrió un puesto de hamburguesas en mal estado con una fila de clientes haciendo cola alrededor del edificio. Intrigado, decidió unirse a la fila él mismo. Mientras esperaba, notó que casi todos pedían bolsas de hamburguesas de 1/4 de libra en bollos de 5 pulgadas con lechuga y tomate, pepinillo, cebolla y mayonesa. Las hamburguesas eran mucho más grandes que las de Instaburger King y McDonald's. James compró 2 de los sándwiches gigantes y regresó para darle uno a David también. Al terminar, David y James coincidieron en que era la mejor hamburguesa que habían probado. En el camino de regreso a Miami, James le sugirió a David que necesitaban hacer una hamburguesa igual para sus propias tiendas. James incluso dijo que tenía el nombre perfecto, la Whopper, que transmitiría el gran tamaño de su hamburguesa. James propuso poner letreros en sus tiendas anunciando a Instaburger King como el hogar de la Whopper. David aceptó la idea y decidió intentarlo. Ahora, esto en realidad fue un movimiento bastante arriesgado, ya que iban a cobrar 37 centavos por su Whopper Burger, mientras que otros competidores como McDonald's cobraban solo 15 centavos por sus hamburguesas. Así que de repente enfocarse tanto en esta Whopper Burger fue una apuesta. Afortunadamente fue una apuesta que valió la pena.
La carne de un cuarto de libra, muchos ingredientes y el sabor a la parrilla hicieron que la Whopper fuera un éxito inmediato y dieron a David y James el nicho buscado desde 1954. Por fin su marca tenía algo distintivo. Claro, James realmente copió la idea de una pequeña hamburguesería en Florida. Definitivamente se puede decir que el éxito de Instaburger King se basó en ideas robadas. Keith y Matthew copiaron el concepto de comida rápida de McDonald's. Luego David y James copiaron el Whopper de otra cadena de hamburguesas. Pero de nuevo, en los negocios a menudo lo que importa es la ejecución, no la idea. Meses después de ser el hogar del Whopper, Instaburger King de Miami vio un aumento sorprendente en ventas. Por primera vez en años, las cosas mejoraban para David y James. Tenían el equipo mejorado para hacer hamburguesas, que era más confiable, un producto popular, un nicho en el mercado y clientes habituales que regresaban. Aunque Instaburger King de Miami ya generaba ganancias, la sucursal original de Burger King de Keith y Matthew en Florida seguía con problemas. Años con equipos defectuosos y falta de dirección de los fundadores los llevaron a problemas financieros. Keith y Matthew empezaron a asar las hamburguesas como sus franquiciatarios, dejando las máquinas Insta, pero ya era demasiado tarde. Keith y Matthew no tuvieron el mismo éxito con sus tiendas y terminaron incumpliendo con sus préstamos. Así que mientras Instaburger King en Miami prosperaba, el Instaburger original en Florida estaba cerrando su negocio. Gracias a los cambios de David y James en 1959, las tiendas Instaburger King de Miami aumentaron ventas y llamaron la atención nacional. Los turistas y empresarios que visitaban el sur de Florida reconocieron el potencial de la compañía y a menudo preguntaban sobre la posibilidad de abrir franquicias en otras partes del país. Sin embargo, en ese momento, David y James no estaban autorizados para vender sucursales fuera de su territorio en el sur de Florida, que era la región en la que habían llegado a un acuerdo con Keith y Matthew. Sin embargo, en 1959, Keith y Matthew también incumplieron sus préstamos. Esto hizo que Ben Stein, quien les dio los préstamos, tomara el control de Instaburger King. Ahora, Ben sabía muy poco sobre la industria de la comida rápida y realmente no quería administrar el negocio, así que James se dio cuenta de que esta era una oportunidad. Le preguntó a Ben si él y David podían convertirse en los dueños de los derechos de franquicia nacionales e internacionales de la empresa, y a cambio, Ben recibiría el 15% de todo el dinero que ganaran sin tener que hacer ningún trabajo. Así que básicamente David y James manejarían todo y tendrían el control de la empresa, y Ben recibiría el 15% de todo el dinero que generaran. El trato benefició a ambos y en 1959, David y James obtuvieron el control total de las operaciones de Instaburger King al firmar los contratos. En realidad, durante años ellos habían sido quienes dirigían la empresa de todos modos, porque aunque Keith y Matthew merecen algo de crédito por haber iniciado el negocio originalmente, fue David quien dio el nombre y mejoró el equipo para cocinar hamburguesas, y fue James quien crearía su producto más popular y otros cambios importantes en la marca. En realidad, este dúo fue quien cambió la suerte de la cadena. Pero ahora que habían hecho este trato, David y James dieron el salto crucial de ser los franquiciatarios a ser los franquiciadores, lo que significa que ellos serían quienes venderían tiendas a otras personas en todo el mundo. Ellos serían los encargados de tomar las decisiones importantes para la empresa. De hecho, uno de los primeros cambios fue eliminar por completo la palabra Insta del nombre de la cadena, ya que de todos modos ya no estaban usando esas viejas y temperamentales máquinas Instas. Y así la empresa se convirtió oficialmente simplemente en Burger King, el hogar del Whopper. Y ahora que estaban completamente a cargo del negocio, David y James pusieron la mira en convertirse en la franquicia de comida rápida número 1 del país, lo que significaba de alguna manera mantenerse al ritmo del crecimiento de McDonald's. En 1962, Burger King abrió 7 nuevas sucursales y registró una ganancia neta después de impuestos de $73,058. En comparación, McDonald's abrió 107 nuevas sucursales y obtuvo una ganancia de $439,300, $310. Había una gran brecha por cerrar. Para 1965, Burger King redujo la brecha a 2-1 y proyectaba ganar $750,000 al año siguiente. James estimó que estaban aproximadamente 3 años detrás de McDonald's en escala, pero en cuanto al crecimiento estaban igualando el ritmo que había marcado el líder de la industria. Algunos indicadores, como abrir nuevas sucursales, mostraban que ganaban terreno. James se emocionó al pensar que podrían alcanzar a McDonald's y ser el número 1 en unos años. Entonces todo cambió.
En abril de 1965, McDonald's debutó en la bolsa a $22.5 por acción. Al cierre, la acción valió $30. Al cierre del mes, llegó a $49 por acción y siguió subiendo de forma constante por 3 décadas. Una inversión de $1,000 en la oferta pública inicial de McDonald's hoy valdría más de $6 millones, sin contar los dividendos pagados en más de 50 años. Pero básicamente el enorme éxito de McDonald's en la bolsa significó que la carrera por la supremacía entre Burger King y McDonald's terminó antes de que realmente comenzara. Así lo percibía cualquiera fuera de Burger King. James pensaba que solo necesitaban asociarse con alguien con recursos para competir con McDonald's. Y efectivamente, en 1967 la compañía Pillsbury, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, se acercó a Burger King para hablar de una fusión. James estaba inmediatamente muy ansioso por cerrar un trato porque creía que Pillsbury llevaría la empresa por la bolsa o financiaría el crecimiento exponencial necesario para mantenerse al ritmo de McDonald's. Su socio comercial David, por otro lado, sentía que Burger King estaría mejor si seguía su propio camino y permanecía independiente en lugar de ceder el control a otra empresa. David sabía que James, de 41 años, sentía la presión de su esposa Nancy para pasar más tiempo con su familia. Así que, al hacer un trato con una gran empresa como Pillsbury, eso significaría que James y David tendrían más apoyo para manejar el negocio y así liberar un poco más de su tiempo. Después de todo, habían estado trabajando sin parar en esta empresa durante años, así que por esa razón, David podía ver el mérito de esta fusión. El trato propuesto por Pillsbury exigía que James siguiera como presidente y director general al menos 5 años. Su salario subiría de $32,500 a $67,500 al año, equivalente a unos $600,000 actuales, y tendría total autonomía para dirigir Burger King como quisiera. Más importante, Pillsbury accedió verbalmente a dar a Burger King acceso a sus recursos. Esto significaba que James podía asignar a otros para que se encargaran de algunos de los viajes y las operaciones diarias, lo que le dejaba un poco más de tiempo para estar con Nancy y sus hijos. Pillsbury compró Burger King y sus 247 restaurantes por $18 millones. El acuerdo también resultó en que James, David y su otro inversionista Harvey fueran dueños del 10% de la centenaria compañía Pillsbury. Esta era una corporación enorme y a nivel personal, los tres se volvieron muy ricos. Sin embargo, el acuerdo no fue la sociedad perfecta que David y James esperaban, ya que pronto se hizo evidente que Pillsbury no tenía intención de dejar que la compañía operara de manera completamente autónoma como habían sugerido inicialmente. Participaron activamente en las decisiones de Burger King. El 21 de agosto de 1969, David renunció a Burger King y Pillsbury. Se mantuvo en el negocio restaurantero por medio siglo, creando nuevos conceptos e invirtiendo en franquicias, incluso competidores de Burger King. James, en cambio, permaneció más tiempo en Pillsbury y siguió presionando para que Burger King cotizara en la bolsa o reestructurara su franquicia como McDonald's. La junta directiva de Pillsbury no quiso asumir los riesgos que Ray Kroc tomó con McDonald's. De hecho, Pillsbury sentía que el crecimiento de Burger King había sido demasiado rápido, permitiendo que sus franquiciados se volvieran demasiado independientes. Decidieron frenar el crecimiento hasta resolver la situación con los franquiciados. Para dar contexto, en 1968, el año después de la fusión con Pillsbury, McDonald's abrió 109 restaurantes, mientras que Burger King abrió 108. En 1972, McDonald's abría una tienda diaria, mientras Burger King tenía solo 91 locales. James se retiró tras cumplir su contrato de 5 años, decepcionado por el lento crecimiento que Pillsbury impulsaba. Continuó como consultor y embajador de Burger King hasta su muerte en 1996. Cuando James se jubiló en 1972, los restaurantes Burger King en el mundo casi se habían triplicado desde que él y David los vendieron a Pillsbury 5 años antes. La empresa seguía siendo exitosa. Pero los planes de crecimiento constante de Pillsbury no coincidían del todo con la enorme ambición y los planes de expansión que tenían James y David. Para ser justos con Pillsbury, había motivo para su cautela. Al expandirse rápidamente, eso significaba que Burger King no había podido monitorear cuidadosamente todas sus franquicias, y como resultado, la experiencia que tenías en una sucursal de Burger King era muy diferente a la de otra, y Pillsbury quería que todo fuera más consistente. Iniciaron el plan Operación Fénix. Todo empezó cuando reclutaron a Donald Smith, un alto ejecutivo de McDonald's, quien aplicó en Burger King lo aprendido allí e impulsó cambios clave. Burger King empezó a adquirir más terrenos donde se construían sus tiendas para arrendarlos a los franquiciatarios, obteniendo mayor control y una nueva fuente de ingresos. Donald Smith amplió el menú, diseñó nuevas tiendas y estandarizó la imagen y ambiente de los Burger King.
Los cambios fueron exitosos y sentaron bases sólidas para el crecimiento futuro. Desde la fusión con Pillsbury en 1967, la corporación Burger King ha pasado por varias firmas de inversión, algunas impulsando una expansión más rápida. En 2002, TBG Capital compró Burger King por $1.5 mil millones y la llevó a la bolsa en 2006. La venta de acciones recaudó $425 millones récord en una oferta pública inicial de una cadena de restaurantes en Estados Unidos. En 2009, Burger King tuvo ingresos de $2.54 mil millones por 12.078 sucursales mundiales. En la siguiente década superó los 19.000. En 2010, 3G Capital adquirió el 31% de Burger King por $3.26 mil millones y luego la fusionó con Tim Hortons, creando Restaurant Brands International, actual matriz de Burger King. Las estimaciones del valor actual de Burger King varían ampliamente entre aproximadamente 7 y 10 mil millones de dólares. Sin embargo, aunque los dueños y la empresa matriz de Burger King han cambiado muchas veces a lo largo de los años, no se puede negar que la base de este imperio de comida rápida fue establecida por la determinación incansable de James y David. Aún hoy en día, las decisiones que tomaron en los años 50, como la introducción de la Whopper, han jugado un papel fundamental para ayudar a la empresa a expandirse a tantos nuevos lugares. Aunque los cofundadores originales merecen algo de crédito, James y David transformaron la empresa de un restaurante en quiebra a un éxito, apostando todo su dinero y entregándose al negocio.